tardes. Estamos en la presentación del libro Antecedentes para estudiar la presencia afrodescendiente y afromestiza en la región de Coquimbo, siglos XVI al XIX, del proyecto Afro-Coquimbo, la historia después del olvido. Esta actividad se enmarca en el Día del Patrimonio Online 2021, Atacama Coquimbo, Norte Histórico y Patrimonial. Tenemos que agradecer obviamente a las organizaciones que se han reunido para hacer este Día del Patrimonio Online, especialmente a las plataformas que nos están retransmitiendo, como son el Colegio de Arquitectos, la Hermandad del Grifo y el Parque Mirador Batalla de los Lords. En estos momentos lo que vamos a hacer es principalmente hablar en un momento de los capítulos del libro y luego algunas notas sobre posibles caminos a seguir en nuestra investigación. Así que, Montserrat, por favor, te entrego la palabra para que inicies. Muchas gracias, Rafael. Bueno, buenas tardes ya a todos y a todas que estén conectados en este momento. Bien, como decía Rafael, vamos a presentar este libro que salió a la luz hace unos meses atrás y ha sido presentado en otras ocasiones en otras redes sociales. Sin embargo, en esta oportunidad quisiéramos hacer, más allá de contar lo que trabajamos en él, hacer alguna proyección posible para futuras investigaciones, tanto de nosotros como de quienes puedan estar interesados o interesadas en seguir estas pesquisas en la región de Coquimbo. Bueno, nosotros somos un proyecto que nos constituimos el 2018. Somos 4 integrantes, Rafael, Luis, quien les habla, y también Andrea Sanzana, que en esta oportunidad no pudo estar presente, lamentablemente. Así que vamos a hablar los tres sobre nuestros capítulos. Voy a leerles los títulos de los capítulos para luego proceder a comentarlos en el orden en que aparecen en este libro. Bien, Rafael estuvo a cargo del primer capítulo titulado La conformación de un territorio fragmentado, Coquimbo desde el siglo XVI al siglo XIX. El segundo capítulo estuvo a cargo mío, que se titula Sobre la esclavitud africana, la trata de esclavizados y presencia afrodescendiente en América y Chile. El tercer capítulo estuvo a cargo de Andrea Sanzana y se titula Aproximaciones a las fuentes estudiadas y posibles de estudiar para conocer la presencia afrodescendiente y afromestiza histórica en Chile y la región de Coquimbo. Y el último capítulo estuvo a cargo de Luis Madrid, que se titula Aspectos culturales de la presencia africana y afromestiza en Chile, posibilidades del estudio regional. Dicho esto, y también para poder animar nuestra conversación, te doy paso, Rafael, para que puedas comentarnos sobre este primer capítulo que refiere a la historia regional y el contexto en el cual podemos nosotros pensar la presencia afrodescendiente y afromestiza en la región. Exactamente, este primer capítulo tiene que ver con una apertura al lugar, digamos al escenario donde transcurren las experiencias de estos sujetos. Se realiza más bien un balance de estos antecedentes, tanto geográficos como económicos sociales, de la región de Coquimbo entre el siglo XVI y XIX. Se adjuntan algunos mapas para que sea más gráfica las diferentes etapas económicas de la región, desde lo agroganadero hasta la preeminencia de la minería. Y un eje importante del capítulo es resaltar que el territorio, por sus características geográficas, impulsó una amplia movilidad en los sujetos entre los valles y sus montañas, y conformó lo que se viene a denominar desde la arqueología como un espacio internodal, en el sentido de amplios territorios que se extienden alrededor de pequeños nodos o núcleos. En Coquimbo, para la época que se hizo el estudio, los nodos más importantes son La Serena y Andacollo,
y alrededor de ella se desarrolló toda una economía que se puede denominar de circulación, ¿ya? Este territorio hizo parte a su vez de uno mayor, que es lo que Sampada Sodurian llamó el espacio peruano. Y este espacio mayor, que generó una conectividad global, que luego Montserrat va a explicar mejor esta conectividad, permitió el arribo forzado de gran número de esclavizados, los cuales participarían de las fuerzas productivas en nuestra región. Cierra el capítulo con algunas cifras para dar ejemplos de cómo es el transitar económico de la región de Coquimbo. No las vamos a decir ahora para que las puedan leer en el libro. El libro, de repetir que está disponible online gratuitamente en la página de la Corporación de Cultura de Ovalle, Corporación Cultural de Ovalle. Así que lo pueden descargar cuando quieran, leerlo, ojalá analizarlo profundamente, comentarlo, y si tienen alguna duda o diferencias con lo que ponemos, ojalá contactarnos también y poder generar un diálogo. Dentro de lo que vamos a hacer hoy, también está los posibles caminos a seguir dentro de nuestras investigaciones referentes a este espacio coquimbano y a los afrodescendientes. En ese sentido, al menos desde mi punto de vista, o siguiendo el trabajo del capítulo 1, yo creo que se puede pensar, por ejemplo, en términos económicos, cuánto realmente significaba el sistema de esclavitud para la región de Coquimbo, o en términos sociales, ver la trayectoria de estos sujetos esclavizados, en qué trabajo u oficios fueron insertados en los primeros tiempos. Existía una movilidad laboral, o sea, desarrollaban diferentes oficios. Por ejemplo, tenemos algunas referencias de esclavizados trabajando en viñas, haciendo aguardiente, vino, otros trabajando de pastores o mineros. Entonces tenemos, digamos que hubo una amplia inserción, pero aún ahí faltan estudios para adentrarnos en la vida más cotidiana de estas personas, de estos sujetos. Igualmente, por ejemplo, un tema importante, especialmente para los que quieran estudiar sobre la esclavitud, es que para 1813 el porcentaje de esclavizados en Coquimbo no supera el 5%. Por lo tanto, desde que llegan hasta este final del periodo tardocolonial, digamos, ¿qué pasa con estos sujetos? ¿Cómo esos sujetos consiguieron su libertad? Y una vez libres, ¿cómo se insertaron en la vida social? ¿Siguieron con los mismos oficios? Tal vez cambiaron de oficio. Son preguntas, digamos, que aún están por responder. Montserrat ha hecho un gran trabajo en ese aspecto, en iniciar las discusiones. Así que también les recomendamos leer sus artículos, están todos en internet o en academia.edu. Así que eso de mi parte, no sé, que puedan seguir ustedes, por favor. Muchas gracias, Rafael, claro, por el resumen del contenido del libro, o sea, de tu capítulo en particular, también porque, sí, reiterar es que el libro está disponible online en la página de la corporación, así que es efectivamente un muy buen material para tanto historiadores, historiadoras, investigadores en estas áreas, como también personas que estén interesados o interesadas en poder conocer este trabajo. No es un libro extenso, es un libro que pensamos también para que fuese de difusión, ¿no? Y de lectura más o menos amable
Así que las invitamos y los invitamos a que puedan conocerlo a través de la página web de la Corporación Cultural Municipal de Ovalle. Bueno, por mi parte, el capítulo que correspondía al segundo capítulo que yo realicé y que tiene que ver también, como lo que comentó Rafael, con las investigaciones que yo he hecho respecto a la presencia afrodescendiente y afromestiza en la región, principalmente focalizándome en lo que respecta a la esclavitud, aunque hay que recordar que efectivamente las poblaciones de origen africano en la región no tan solo son poblaciones esclavizadas, hay muchas poblaciones que son censadas y son registradas como afrodescendientes, es decir, como negros, mulatos, zambos, etcétera, en la zona y que no son esclavos. Pero pensando en que estas poblaciones llegaron en un contexto de tráfico y trata transatlántica, disculpen, es importante partir con ese contexto histórico que refiere al tráfico de esclavos. Y en ese sentido es donde ingreso con mi trabajo, en donde contextualizo esas redes y esas formas de tránsito que se gestionaron y que se gestaron en el espacio especialmente sudamericano, en donde el puerto de Buenos Aires o el Callao eran zonas muy importantes para el tránsito de personas esclavizadas desde África hacia finalmente Chile. Y donde ahí también juega un papel importante la región de Coquimbo, evidentemente es un espacio, la zona de La Serena es un espacio periférico, no central dentro de lo que es Chile, ¿cierto? El puerto principal está más bien en la zona centro. Sin embargo, siendo La Serena, siendo la región de Coquimbo una región minera, había un tránsito y un proceso de exportación y no tan solo de minerales, de otros productos también, de importación y exportación. Y en ese tránsito también había un nexo con la trata de esclavizados, ¿no? En muchos barcos se transportaban personas esclavizadas hacia Lima o desde Lima, o también hacia el sur, ¿no es cierto?, de Chile, que sería Valparaíso, Santiago, etc. Aunque también habían rutas evidentemente terrestres que nos conectan con otros espacios de lo que en ese momento es Chile, pero también con espacios trasandinos, ¿no? Y especialmente con espacios trasandinos, tanto de la trata que viene desde África, a través de Buenos Aires, ¿no es cierto?, pero también de un tránsito y un tráfico interno de personas nacidas en la región, o en las diferentes regiones chilenas y que son traficadas dentro de estas regiones o hacia los otros espacios que son los espacios trasandinos, ¿no? Hay unos nexos directos respecto de este tránsito, ¿no? Acompañados evidentemente de otro tipo de conexiones o tráficos de otro tipo de productos. Por lo tanto, como decía Rafael, sería interesante, claro, ver dentro de todo de estas conexiones económicas qué papel jugaron efectivamente los esclavizados y esclavizadas que fueron transados en esta región, tanto de origen africano propiamente como de origen nativo, ¿no es cierto?, chileno, podríamos decir, o coquimbano. De los cuales tenemos un amplio registro, ¿no? En el libro aparece efectivamente también, hemos incluido una lista de cartas de venta de algunos de los registros notariales que fuimos, algunos de los volúmenes de los notarios de La Serena que fuimos encontrando. Hay muchos más, por supuesto, y en otros escribanías también pueden aparecer más documentación sobre compra-venta de esclavizados, y gran parte de estos esclavizados son nativos o nacidos o oriundos de esta región, ¿no? De la región de Coquimbo, de La Serena, de Barraza, en fin, de diferentes lugares. Eso es también lo interesante para poder observar, ¿no? No es tan solo una esclavitud africana propiamente, sino que hay una cantidad grande de personas oriundas y mestizadas que también son transadas como esclavizados. Para pensar cómo podríamos proyectar el capítulo que yo realizo, que, bueno, más que nada es la exposición de este contexto esclavista general de lo que son nuestras regiones. Podrían haber muchas opciones en realidad, pero yo quisiera como comentar dos. Una que tiene que ver con la
posibilidad de ir indagando a partir de la esclavitud desde una perspectiva de género, especialmente pensando en la esclavitud de las mujeres esclavizadas, que son un sujeto en particular importante de analizar, ya que las mujeres cumplieron un rol fundamental en términos económicos, puesto que a través de ellas es desde donde se transmite la esclavitud, ¿no? Ellas poseen sus vientres cautivos, podríamos decir, y ellas son las transmisoras de la esclavitud, ¿no? Las mujeres pueden procrear, podían tener hijos con cualquier hombre, ya fuese libre o esclavo. Sin embargo, si ellas tenían esa condición de esclavitud, sus hijos lo eran también. Por lo tanto, en ese sentido, pertenecen a un grupo particular de esclavizados, ¿no es cierto?, las mujeres. ¿Por qué? Porque en el mercado suelen tener un precio mayor cuando tienen cierta edad, ¿no? A cierta edad, que es la edad reproductiva, efectivamente, cuando son jóvenes, cuando tienen entre 15 y 25 años, tienen un precio mayor. Y en ese sentido, desde una perspectiva de la lógica de la esclavitud, la lógica económica, puede ser interesante, pero también desde una perspectiva de las relaciones interpersonales que se van dando entre las mujeres esclavas y sus amos, ¿no? Amos y amas, ¿no? Y en ese sentido también hay fuentes interesantes que se pueden observar, tanto notariales, por ejemplo, los testamentos, en donde se aparecen los esclavizados como bienes, ¿no es cierto? Pero también aparecen a veces siendo sujetos que heredan algún bien que sus amos les dejan, o bien incluso aparecen siendo liberados en los testamentos. Por lo tanto, ahí muchas veces hay relaciones interpersonales que se ven, y en ese sentido las mujeres muchas veces son depositarias de estos beneficios, podríamos decir, que aparecen en testamentos, y que también a veces podemos observar en documentos judiciales, ¿no? En donde se suscitan conflictos, y muchas veces son mujeres las que participan de estos juicios, en donde reclaman su libertad, reclaman libertad de los hijos, u otro tipo de conflictos interpersonales, en donde ya está comprobado para otras regiones, ¿no? Las mujeres son bastante protagónicas en este espacio. Y por otra parte, otra de las líneas que se podría trabajar y que también está documentado a partir también de las cartas de venta que hemos listado en el libro, tiene que ver con la posesión de esclavos y los amos, ¿no? ¿Quiénes son los amos y amas que participan de la compraventa de esclavizados? ¿En qué espacios se están instalados, ¿no es cierto? ¿Qué funciones cumplen? Si son terratenientes, si son comerciantes, son más hombres que mujeres, qué relación tienen con un tráfico de africanos con Buenos Aires. Hay muchos que tienen relación más o menos directa con el tráfico con Buenos Aires. ¿A qué nivel ellos transan esclavos, ¿no es cierto? A un nivel como menor, local, aprovechan la posibilidad de que sus esclavas tienen hijos y los venden o no, qué relaciones interpersonales también tienen entre amo y amo, si son parientes, en fin, hay un montón de posibilidades de observar la dinámica de los esclavistas, cómo se relacionan entre sí, cómo también podrían enlazarse con otro tipo de comercio entre estos amos y amas. Cuáles son las lógicas de la venta o compra-venta de esclavizados desde la perspectiva de los amos, y también efectivamente conocer quiénes son, ¿cierto?, los nombres de estas personas, de alguna manera para darnos cuenta o verificar o exponer la presencia efectivamente de esclavistas en la región, cosa que tampoco ha sido expuesta de esa manera, ¿no? Hablamos de una presencia de esclavitud, etcétera, pero la presencia o el análisis propiamente de situar a la región de Coquimbo, igual que otras regiones, por supuesto, y que todas las regiones americanas, ¿no es cierto?, era una región que también contenía una población de esclavistas, ¿no?, de personas que se dedicaban a comprar y vender y utilizar mano de obra y servidumbre esclava. Y en ese sentido también es interesante, y para terminar, bueno, algo que me había faltado decir respecto a la posibilidad de los estudios de género o desde una perspectiva de género, tiene que ver con
como dije antes, las mujeres son reproductoras de esclavitud, y en ese sentido la esclavitud infantil también es un tema que puede estar integrado al análisis desde la perspectiva de género, aunque también puede ser un tema que se puede tratar por sí mismo, ya que como las mujeres eran reproductoras de esclavos, evidentemente había muchos niños, personas que nacían y crecían en estos espacios esclavistas o de esclavitud, y por lo tanto ahí también hay otro tema interesante a trabajar. Yo hice alguna aproximación de ese tema en un trabajo anterior y bueno, esa es la única aproximación efectivamente que se ha hecho en Chile respecto de la esclavitud infantil. Creo que también es otro tema importante a trabajar y que se puede seguir explorando sobre él en la región en particular, y también de una manera más extendida y quizás comparativa, ¿no? Y para finalizar, bueno, creo que es importante tomar en cuenta todas estas temáticas de alguna manera para no tan solo de una perspectiva histórica saber y conocer lo que existe, lo que existió en la región de Coquimbo respecto a la presencia de esclavizados y esclavizadas, sino que también para tomar una conciencia respecto de esta historia que efectivamente sí dejó huella y tiene que haber dejado huella en la conformación social de las diferentes regiones de nuestro país y específicamente en la región de Coquimbo. Y es preciso que nosotros tomemos conciencia hoy en día de esa historia y de esas huellas que dejó esta institución terrible que es la esclavitud, pero que pervivió en nuestra región durante cientos de años, ¿no? Así que, bien, no me extiendo más para dejarle espacio a mi compañero Luis para que pueda comentarnos sobre su capítulo. Gracias. Bueno, sí, evidentemente hay una gran cantidad de espacios que se abren una vez que uno comienza un estudio. ¿Cuáles son las posibilidades del estudio que ya realizaste? ¿Qué dejaste fuera, por ejemplo? ¿Qué cosas eran prescindibles y qué cosas no? Cuando estamos hablando de esclavismo, como estamos hablando de esclavistas, cuando hablamos de esclavos, cuando hablamos de todo un mundo que circunda aquello, es bastante difícil poner a pensar qué dejamos fuera y qué no, ¿no? Principalmente cuando estamos hablando de una región que no ha sido muy estudiada al respecto. Y también considerando que el tema de suyo es interesante, no tan solo a nivel país, sino también a nivel latinoamericano y evidentemente mundial, considerando también una trata transatlántica que fue sumamente importante para los periodos previos. Respecto al trabajo que yo hago, que se centra su atención en algunos aspectos culturales, cuando hablamos de aspectos culturales en este sentido, yo prefiero directamente a algo que tiene que ver también con lo que hablaba Rafael, que es el tema de los oficios. ¿Qué tipos de oficios también podemos encontrar que sean fuera de de estas estructuras productoras usuales, minería, trabajo de campo, labradores, qué sé yo, y también el trabajo en las ciudades. Estoy hablando de personas empleadas al interior de las casas. Hay otro tipo de oficios también, que de alguna forma no tan solo mueven algún circulante, no sé si eso es posible también de verificar y estudiar, pero sí mueven otras cosas, mueven también aspectos culturales, mueven cultura. Hablo de músicos, hablo de lo que en aquel tiempo también se llamaban actores, sujetos que hacen algún tipo de performance, ya sea en la gran cantidad de fiestas que tenían al parecer algún tipo de connotación mucho más plural de la que existió posterior en el periodo republicano, puesto que no tan solo era extendida a toda la población, sino que era forzoso de alguna forma y una oportunidad también participar en ella. Ahí es donde hablamos de las cofradías, hablamos de lo que es el sentido del carnaval, ¿no?
Cuando hablamos de esto, hablamos de una organización puntual, de cofradías, por ejemplo. Hablamos de esclavizados también que participan en algunas de ellas. Hablamos de esclavizados que participan, o también afrodescendientes libres, que participan en este tipo de carnaval mostrándose hacia afuera, un tipo de representación cultural que es propia, por ejemplo, de Coquimbo, o que es propia de la mezcla entre su origen, su habitación en ese espacio, como también la misma zona. Es decir, estamos hablando de una mixtura bien interesante de la cual uno se puede asir, y que en definitiva sería el producto de lo que conocemos el día de hoy como folclore también. Por lo tanto, claro, hay una gran cantidad de alternativas, las cuales uno se puede tomar en los archivos, pero no solo en los archivos, sino que también hay una oralidad que es importante revisar. Eso evidentemente no está en el libro. Cuando digo evidentemente, porque el libro no es que esté mostrando un aspecto sonoro y también visual respecto a la lectura. Si pudiésemos hacer eso sería fantástico. Pero la dedicación que he tenido yo en el trabajo de archivo, o en el trabajo investigativo, ha sido de archivo, ¿no? Sin embargo, hay otros y otras, y no tan solo personas del mundo de la música, sino que personas del mundo de la historia, ¿no? Que rescatan tradiciones orales. Hubo personas que no son necesariamente del mundo de la historia, e hicieron rescates orales, trabajaron las mentalidades, y llegaron a ser sumamente famosas, no solo en Chile, sino también en el mundo. Estoy hablando de Violeta Parra, por ejemplo, de Margot Loyola, ¿no? Un rescate de un tipo de danza a través de la conversación con los abuelos. La actividad cultural no se realiza necesariamente en un gimnasio, no se realiza necesariamente en un centro cultural, sino también se realiza con diálogo de antiguos que generen este traspaso también hacia nuevas personas que puedan también ponerlo en función, ¿no? Ese es un aspecto. Si ese aspecto seriamente también puede ser trabajado para elaborar este tipo de rescate, creo que es una contribución, ¿no? ¿Por qué se haría este tipo de trabajo para lograr este rescate? Bueno, porque ya hay antecedentes, ¿no? Antecedentes de una presencia africana. Cuando hay antecedentes de la presencia de una población, hay que preguntarse todo lo que estamos preguntando. Es decir, cómo influyeron en ella, qué tipo de condición tenían en ella, en esta población, en esta región, qué tipo de aspectos culturales desarrollaron, qué tipo de aspectos culturales no desarrollaron, qué tipo de vinculación tenían, etcétera, etcétera. Me hacen muchas preguntas a partir simplemente de un antecedente. Estaban ahí, ¿no? Y bueno, y de lo que conocemos, no tan solo en la región de Coquimbo, o también para las otras regiones donde había también esclavizados, hablo de Santiago, Valparaíso, el norte de Chile actual, y también algunas zonas centro, algunos lugares de la zona centro, y todo el continente, es que sí, se desarrollaron cosas particulares en algunos espacios determinados, por el tipo de población que tenía, por la densidad poblacional que tenía, por distintos tipos de elementos que desarrollaron ciertas particularidades. Bueno, Coquimbo no estaría lejano a eso. La región de Coquimbo no estaría lejano a eso, y también los pueblos dentro de Coquimbo tampoco estarían lejanos a eso, considerando también algunos aspectos económicos, sociales, etcétera, etcétera. Cuando hablamos también de algunos aspectos culturales a desarrollar, no tenemos que reducirlo tan solo a algo circunscrito a una región o a un pueblo determinado. Lo que yo bailo en definitiva, lo que yo canto en definitiva, es algo que me fue dado no tan solo a través de mi abuelo, sino también a través de otro tipo de contacto que yo genero con el mundo, que yo genero con el exterior, ¿no? Y si bien ahora es bastante fácil, podríamos decirlo así, es bastante fácil pensar que yo tengo conexión a través de YouTube o cualquier tipo de plataforma que me genere algún tipo de vinculación cultural con algún tipo de música, con algún tipo de manifestación cultural distinta a la música, qué sé yo. En aquel periodo también. Cuando estamos hablando de esclavizados, estamos hablando de portadores, sujetos que vienen de Buenos Aires, sujetos que vienen de el otro de la cordillera, Córdoba, Mendoza,
Sujetos que vienen del África directamente. Ese sujeto, al momento del traslado, cruzó una parte del mundo y también puertos. Y de los puertos se extraen cosas, información. Algo que alguien vio, se traslada también. El esclavizado transporta cosas, ¿no? Transporta experiencias. Y eso no es parte de una linda reflexión que estoy teniendo acá, eso es algo que ha sido probado también y trabajado para otros lugares de América. Transportan noticias, ¿no? Y evidentemente también transportan estas cargas culturales desde sus lugares de origen y desde lugares que conocían, ¿no? Estoy hablando de cuando un esclavizado viene del otro lado de los Andes, no tan solo trae también algo de África consigo, sino también algo de la Pampa, por ejemplo. Por lo tanto, el lugar final en el cual este sujeto se encuentra y en el cual reproduce su vida también, reproduce su vida culturalmente, es parte también de toda una historia previa de la cual él conoció y visitó, o también ella, ¿no? Varios de esos aspectos también pueden ser conocidos a través del tipo de oficio, tal como hablábamos delante. Y dentro de este tipo de oficios se caracterizan también los músicos, ¿no? De los cuales no tan solo podemos encontrarlos, como dije yo, en las cofradías, por ejemplo, o en los bailes usuales y característicos que se desarrollan en las calles en aquel tiempo, sino también a partir de un trabajo que se aborda desde otra perspectiva. Es decir, no estoy buscando músicos, pero sí estoy buscando los instrumentos musicales que tenían ciertas casas. O también, si estamos hablando de afrodescendientes esclavizados, estamos hablando de bienes. Y dentro de esos bienes, si es que tienen mayor especialidad, si es que tienen mayor especificidad en su tipo de labor, por ejemplo, resultan ser más caros. Por lo tanto, un esclavo que es músico pasa a tener un valor mucho mayor. Y probablemente ese esclavo también que es músico no tan solo tiene un valor mucho mayor, sino que también tiene posibilidades de eventualmente conseguir su libertad a través de la generación de un cierto dinero por la misma explotación de su trabajo, ¿no? Bueno, eso es un aspecto. Otro de los aspectos también es a través del mundo de las instituciones. Estamos hablando de las iglesias. La iglesia, en definitiva, también es un espacio musical, ¿no? Las parroquias también son espacios musicales, las parroquias se canta, ¿no? Probablemente muchas personas tenían algún conocimiento de instrumentos musicales, pero también dentro de los espacios en los cuales se desarrolla el mundo de la música, está caracterizado por la presencia de la gente de las castas, ¿no? Afrodescendientes, tanto libres como esclavizados, y también en otros lugares de mayor presencia, indígenas. Por lo tanto, tenemos ese tipo de institución que genera este aprendizaje, que desarrolla este tipo de trabajo, junto con otro tipo de instituciones en la cual se vincula, que es indistinta, ¿no? Puede ser una o la otra, o pueden transitar de una a la otra, que es también el espacio militar, ya sea miliciano o del ejército real, para los siglos coloniales, o el ejército nacional, ¿no? El ejército de Chile para 1810 en adelante. Hay un espacio que es el característico, es las bandas de música militar, ¿no? La banda de música militar reúne sujetos y esos sujetos usualmente comienzan con instrumentos de viento, que al parecer son instrumentos que son conocidos en ese periodo y no antes de ese periodo. Entonces ya tenemos el ingreso de un nuevo instrumento, ¿no? Aquí estamos hablando de algo que puede ser mucho más especializado y específico con el trabajo de musicólogos, ¿no? ¿Qué significa este aprendizaje de instrumentos de viento, por ejemplo, en sujetos afrodescendientes? Considerando también de que cuando vamos al norte, vemos que las bandas de música, por ejemplo, de los carnavales andinos, se caracterizan también por el tema del instrumento de viento, ¿no? Por los bronces, ¿no? Probablemente hay una vinculación ahí, qué sé yo, no lo sé. Eso también es posible de investigar. Bueno, y en las bandas de música militar están los sujetos, los cuales también desarrollan música para el ejército, para fuera del ejército, explotan, tienen la posibilidad de estar en una vitrina, pero también están
los mismos sujetos que tienen algún tipo de proyección, no tan solo musical, sino que evidentemente militar. Es decir, la institución militar, la institución de la iglesia, perdón, o a diferencia de la institución de la institución de la iglesia, un sujeto que es músico no puede llegar a ser cura. En la institución militar, un sujeto que es músico puede llegar a ser militar, por ejemplo. Y no solo militar, sino que también puede alcanzar algún tipo de posición de suboficialidad, ¿no? Principalmente para el periodo posterior a la independencia. Bueno, ese tipo de información no la conocemos para Coquimbo, que estamos esperando entonces, para poder vincular y poder trabajar más a fondo en el tema de del trabajo de archivo que existe, ¿no? Bueno, y tanto más, principalmente lo que hablaba yo delante de lo que se refiere al tránsito y tráfico de esclavizados. Uno, el tránsito es algo que yo podría denominar como algo autónomo. Yo transito, versus el tráfico, que sería lo que se hizo durante todo el sistema esclavista. En ambos, no tan solo transitan sujetos, sino que también transitan cargas culturales, ¿no? Que son importantes de conocer y que evidentemente están ahí, ¿no? Esto no es una suposición antojadiza, ¿no? Sino existe. Por lo tanto, sí, hay mucho que hacer. Adelante. Gracias, Luis. Gracias, Montserrat. ¿Tenemos alguna consulta? Primero, no sé si Montserrat la podría contestar. ¿Qué relación, digamos, tiene nuestro trabajo con el patrimonio? Estamos en una instancia de Día del Patrimonio Cultural. No sé si podrías desarrollar ahí alguna respuesta. Y Luis, te preguntan desde Facebook, Antu Lobos, si sabes por qué se ve tardíamente el tumbe en Coquimbo. Ya. Montserrat. Bueno, muchas gracias, Rafael, por la pregunta. Sí, estamos en el día o el fin de semana del patrimonio, en donde emerge toda esta reflexión y esta exposición sobre diversos elementos que constituyen lo que podríamos decir nuestro país y nuestras regiones en particular. En ese sentido, creo que nuestro trabajo en particular, pero también el rescate de la historia y la memoria de las personas afrodescendientes que llegaron en grandes cantidades, y claro, no llegaron por su propia voluntad, evidentemente, sino que fueron traídos a través de la trata transatlántica o la trata interna del continente, a estas regiones, es tremendamente relevante, puesto que si bien hoy en día en la región de Coquimbo, o en la región de Atacama, o en la región de Valparaíso, que son los espacios también de influjo de estos tránsitos, no se reconocen propiamente comunidades afrodescendientes, a diferencia, obviamente, de las comunidades afrodescendientes de Arica y Parinacota. Sí podemos encontrar estos rastros de esta presencia, primero que nada, en este espacio documental, que es lo que trabajamos nosotros principalmente, ¿no es cierto?, como historiadores de la colonia y de principios del siglo XIX. Y por lo tanto, ya la presencia de ellos en este espacio documental es ya un elemento de rescate de este patrimonio, ya que el documento en sí, reconocemos y sabemos, o los diferentes tipos de fuentes en las cuales nosotros con las cuales podemos trabajar, son ya espacios patrimoniales. Y normalmente, o en muchas historiografías más tradicionales, etcétera, o de otras épocas, estos documentos, este patrimonio material que tenemos nosotros en nuestros archivos, fue leído con una mirada solamente, y fueron rescatados ciertos tipos de sujetos en estos documentos, ¿no? Hoy en día mirar ese patrimonio documental con esta otra mirada, ¿no es cierto?, viendo estos otros sujetos, viendo efectivamente a las personas que están detrás de estos nombres y que aparecen como esclavizados, como esclavizadas, como negros, como mulatos, etcétera, es también un rescate de dos cosas, ¿no? Del documento en sí, de estos documentos, una vuelta a mirar estos documentos que ya es nuestro patrimonio material, pero también de volver a mirar y rescatar una memoria de personas que dejaron esa huella
ya porque están inscritas en estos documentos, pero también, como decía Luis, hay que mirar qué otra huella cultural dejaron, ¿no? Y ahí hay un trabajo bien grande por hacer para la región. Porque efectivamente, sabiendo nosotros que hubo una presencia muy importante en términos numéricos de personas de origen africano en la región, que la gran mayoría de ellos se mezcló, se mixturó con poblaciones indígenas y con poblaciones mestizas ya, pero evidentemente, más allá de estas mixturas, hay rastros y hay rasgos culturales que debieron permanecer, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el trabajo que nosotros proponemos es rescatar también esa memoria intangible de las personas de origen africano y las posibilidades de entender y comprender que parte de nuestra cultura efectivamente está también situada en un origen africano, ¿cierto? Que mixturado, transformado a través del tiempo, efectivamente, pero también hay una raíz, ¿no es cierto? Bueno, se dice ya desde hace algún tiempo, ¿no? El buscar esta tercera raíz de nuestro mestizaje o de nuestra cultura. Y creo que ese es el trabajo que nosotros proponemos y que también se proyecta a partir de este libro que hemos publicado. Sí, no sé si alguien quiere agregar más al respecto. Perdón, sobre lo que estabas hablando tú. Sí, o bueno, o la pregunta que sí, ¿no? que nos hizo una persona ahí en la red. En realidad yo no sé por qué razón el tumbe se ve tardíamente, se ve de forma tardía. Probablemente quienes sepan eso sean los cultores de dicho baile, que en realidad es una danza afrodescendiente chilena el día de hoy. Pero no sé las razones y no me gustaría especular al respecto. Creo que ellos saben mucho más al respecto de lo que yo podría especular. O sea, yo quería igual, bueno, comentar algo al respecto de eso. El tumbe es claro, es la danza afrochilena que ha sido reconstruida, revivida a partir de las primeras comparsas de principios del 2000 en la zona de Arica. Por lo tanto, el desarrollo de esta danza, hasta lo que tengo conocimiento, tampoco soy experta, ¿no es cierto? Pero sí he tenido, bueno, conversado con gente, etcétera. El desarrollo de esta danza comenzó evidentemente en la región de Arica y Parinacota y claro, como dice Luis, los cultores y los que comenzaron a expandir estas danzas fueron obviamente motivando o transportando esta forma de danza y música a otros lugares. Entonces no es una danza que haya nacido en la región de Coquimbo. Si está en La Serena o en otros lugares de la región, es porque hay personas normalmente de Arica que llegaron a transmitir este conocimiento y obviamente es un conocimiento que se ha ido dando ya en el siglo XXI, ¿no? Que viene obviamente de prácticas previas, pero que se constituyó como tal ya en el siglo XXI. Por lo tanto, esa es la razón, o sea, no es una danza propia de la región de Coquimbo. ¿Ya? Hasta el momento, lo que yo sé, hay una persona que está investigando desde la musicología algunas prácticas posibles que tengan algún origen africano en la región, pero todavía no hay nada concreto, así que no hay danzas propiamente afrodescendientes en la región de Coquimbo que se reconozcan como tales el día de hoy. Gracias, Montserrat, gracias, Luis, por cuestiones de tiempo. Vamos a cerrar acá, sin antes responder a Aldo, que nos pregunta dónde se puede adquirir el libro. Este libro se puede adquirir gratuitamente en la página web de Cultura Ovalle, que es la página de la Corporación Cultural de Ovalle. Ustedes ingresan a la página y en un costado derecho hay una barra con diferentes publicaciones que ha realizado la corporación y ahí pueden descargar el libro en formato PDF gratuitamente para todo quien lo desee adquirir. Nuevamente, muchas gracias a la organización, gracias a los expositores, Montserrat, Luis. Cerramos esta hora de exposición. Quédense para la próxima charla, así que, y para el restante, para los siguientes días, que esto termina recién mañana
tarde. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Chao.